En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta tercera o cuarta reflexión, si consideramos la homilía que hacemos sobre el tema de la divina voluntad y de la sierva de Dios Luisa Picarreta, hoy 24 de septiembre del 2016, aquí en la Catedral Nueva, en la zona del Río de Tijuana. Vamos a continuar nuestra reflexión. Hemos empezado haciendo grandes paréntesis con la vida de Luisa, que es muy importante. La biografía de la que les hablé al principio, que el Señor ha querido que llevara el título del Sol de mi voluntad, es muy importante. Primero porque es una biografía oficial que hasta hoy no teníamos. Teníamos algunas anécdotas o historias contadas acerca de Luisa, de su vida, de sus dichos, de sus hechos, pero nada oficial. Algunas de ellas estaban un poco mejor preparadas, el resto eran solo transmisión oral que se pasaba de boca en boca y se decían cosas de Luisa. Esta biografía, ya les dije, fue hecha con la documentación oficial de la causa. La escribe María del Genio, que es una experta en mística. Explicamos lo que era este tema de mística, que es la etapa de la vida espiritual en la que el hombre o la mujer es movida por el Espíritu Santo a través de los dones que a todos nos da el Divino Espíritu desde el día de nuestro bautismo. Pero lo que se pone al principio de la vida espiritual en ejercicio no son los dones infundidos por el Espíritu en nosotros, sino las virtudes también infundidas por el Espíritu en nosotros. Las más importantes virtudes infundidas en nosotros son la fe, la esperanza y la caridad, que son sobrenaturales. Hay fe humana, hay esperanza humana, hay caridad o amor humano, pero lo que se nos da en el bautismo es esas virtudes o esos dones en el orden sobrenatural, que son una participación de la vida de Dios. Las teologales, las más importantes. Así que el ser humano desde su niñez empieza a ejercitar esas virtudes, obedeciendo a la voluntad de Dios, cuando reza, cuando cumple sus deberes, cuando se va formando en el trato con los demás, etcétera, etcétera. Y quien es el protagonista principal en esta etapa es la voluntad humana, que iluminada por la fe y la gracia de Dios, va tratando de hacer lo que ella entiende que Dios quiere de sí misma, de la persona. Y quien va decidiéndolo todo, pues es la voluntad humana, según las luces que tiene. Esa es la parte ascética, es decir, la parte del esfuerzo de parte nuestra. Y les pongo un ejemplo para que distingan la diferencia entre la parte ascética y la parte mística. En la parte ascética, tú eres como una barquita que tiene remos, y la barquita camina y va cruzando el lago porque tú le echas ganas con los remos. La parte mística, tú recibes los dones del Espíritu, te los dieron desde el día del bautismo, pero estaban ahí como en stand-by, estaban sin trabajar. Lo que estaba trabajando eran las virtudes, que son los remos y la fuerza del piloto que le iba dando a los remos y al timón para ir llevando la barquita para adelante. Esa es la primera etapa ascética, de esfuerzo, de voluntad, del propio yo que, iluminado por la gracia, quiere ir al destino que Dios quiere que vayas. Entonces tú le echas ganas y caminas hacia donde Él te ha dicho. Así que todo el premio pues es para ti, porque tú eres el que hace todo el esfuerzo. La gracia te asiste. En la etapa mística, los dones, que es como la vela de esa barquita, se extiende la vela y entonces el Espíritu
Espíritu empieza a soplar. Y tú vas tranquilamente en la barquita. Es el Espíritu el que lleva la barca. Él es el de la iniciativa. Y Él es el del mérito. Y no es que vaya moviéndose la barca contra tu voluntad. Tú quieres ir al destino, pero te lleva el Espíritu por un camino que tú no conoces, a una velocidad que tú no podrías darle a la barquita, y de un modo todo propio de Dios. Ya la teología de la gracia, cuando habla de esto, dice que el obrar de quien es movido por el Espíritu de Dios es divino. Porque hay gente que luego se pone a leer los escritos de Luisa, donde Jesús habla que quien vive en su voluntad obra divinamente. Y se escandalizan porque dicen que los que de la divina voluntad obran divinamente. Pero ¿por qué te escandalizas, mi hermano? Vete a la Universidad Gregoriana a estudiar un poco, búscate un librito de teología sobre la gracia de Dios y verás cómo la teología de la Iglesia antes de Luisa ya hablaba de que el hombre puede obrar divinamente si es movido por el Espíritu Santo. Y esto es lo que es la inspiración divina. Inspirado por el Espíritu Santo, hizo o deshizo. Les cuento una anécdota de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que muere a los 24 años de edad y es santa, santísima y doctora de la Iglesia. A un cierto punto, ya cerca de su muerte, Santa Teresita es encargada como maestra de novicias. Aunque era tan jovencita, ya la hacen maestra de novicias. Y un día viene una de las novicias muy contenta, con una gran sonrisa, y se acerca a la maestra de novicias, que era Santa Teresita. Y Santa Teresita, llena del Espíritu, le dice: estás triste. Santa Teresita se quedó impresionada, porque la evidencia, lo que tenía delante, era todo lo contrario. Era una novicia con una sonrisa de oreja a oreja que venía brincando al encuentro de ella. Y Teresita le dice: estás triste. Evidentemente no eran los ojos de Santa Teresita ni su percepción humana por la que decía estas cosas. Era el Espíritu de Dios que conocía el corazón de esa novicia y sabía lo que estaba pasando. Eso no lo delataba lo que había por fuera de esa monjita cuando se acerca a Teresita. Eso solo el Espíritu lo conocía y lo dice: esta es la obra. Pero lo dijo Santa Teresita, no es que se oyó una voz en el cielo que dijo: estás triste. No, esa palabra "estás triste" sale de la boca de Santa Teresita, pero es el Espíritu Santo el que habla en ella. Esto es inspiración del Espíritu Santo. Esta es la etapa adulta de la vida cristiana. Y esa etapa adulta, cuando es inspirada por el Espíritu, ya es divina. Imagínate el grado y la grandeza de lo que será cuando es la voluntad eterna de Dios. Por supuesto, cuando el Espíritu obra de esta manera, la divina voluntad está ahí, porque el Espíritu Santo y la divina voluntad son una sola cosa. La divina voluntad es la voluntad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, que tienen solo una voluntad. Pero ahí se pone de relevancia la persona del Espíritu Santo. En todo lo que el Señor ha dicho a Luisa, lo que se pone de relevancia no son las divinas personas. En el Dios que creemos, los bautizados, y el Dios que cree Israel, es en el único Dios verdadero. Y para nosotros ese único Dios verdadero es Dios uno en substancia, una esencia divina, una divinidad, en tres personas distintas. Esa es nuestra fe. Es un solo Dios en tres personas distintas. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de los siglos
en lo que ha puesto especial atención es en la dimensión personal de Dios, en la persona del Padre, creador del universo. Casi podríamos decir que todo el Antiguo Testamento se refiere a Él. Jesús luego lo revela como un Padre, no como el único Dios, el omnipotente, sino como un papá. Ya algo hay en el Antiguo Testamento que muestra la paternidad de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero en general es el Altísimo, es Yahvé, el que es, Elohim, el Todopoderoso. Jesús lo que nos hace es revelar a ese Dios todopoderoso, a ese único Dios, como Padre, Él como Hijo, y el Espíritu Santo que Él desde el Padre nos enviará. Todo este 2000 años de historia de la Iglesia, nosotros hemos puesto especial atención en la persona del Padre, no tanto, pero en la persona del Padre, mucho en la persona del Hijo, y del Hijo hecho carne, hecho hombre, muerto, resucitado, y un poquito últimamente en la persona del Espíritu Santo. El tema de la unidad de estas tres personas no es el tema que se ha tratado en estos siglos. Hay muy poquito acerca del misterio de la unidad, de ese solo Dios, de esa sustancia divina que es el ser divino. De esa hablamos muy poquito. Nos es más fácil hablar de Jesús, hombre, o de Jesús, verbo eterno, de la persona del Divino Espíritu de hace 100 años para acá, que empieza a hacer efervescencia la persona del Espíritu Santo, y un poquito sigue ahí en la oscuridad el Padre eterno. Pero el misterio de la unidad de Dios, aún más en la oscuridad está. Es el gran desconocido. El gran conocido es Jesús, poquito conocido el Espíritu, muy poco conocido el Padre, aunque a Él es al que le rezamos el Padre Nuestro y a quien se dirigen en la iglesia todas las oraciones, es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La unidad de Dios es desconocida, el misterio de la unidad de Dios, que es el misterio de su voluntad. Es el misterio escondido en los siglos, el misterio de la divina voluntad. Porque todo lo que esas personas divinas hacen, lo hacen por su voluntad, con su voluntad y en su voluntad. Su voluntad divina es el depósito, no solo la causa, no solo el modelo, sino la depositaria de todo el obrar y de todo el ser divino. De la divina voluntad dependen todos los atributos de Dios. De la divina voluntad hasta la misericordia. Dice la Escritura, yo hago misericordia con quien quiero hacer misericordia. Así que ni la divina misericordia, que es el amor infinito de Dios, se mueve si la divina voluntad no lo quiere. La justicia no se mueve si la voluntad de Dios no lo quiere. Nada se mueve. No solo ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, ni uno solo de los atributos divinos se mueve si la voluntad de Dios no lo quiere. Por eso es que este tesoro de la divina voluntad es tan grande y es tan importante. Entonces, volviendo al principio, al reconectarnos con todo este tema de Luisa, a Luisa el Señor la ha llamado, la llama la pequeña hija de su voluntad, porque el más grande tesoro que Dios dio al hombre fue su voluntad. No solo la voluntad humana, sin la cual no podíamos recibir ningún otro regalo de parte de Dios, sino que a esa voluntad humana Dios la adornó, la fundió con su voluntad divina, de manera que unidas perfectamente, en perfecta libertad y respeto la una con la otra,
Dios en su voluntad y a su voluntad reinante en nosotros le pudiera confiar todo. Dios nos creó porque nos ama, nos creó para amarnos, nos creó para que todo lo que es de Él fuera nuestro, y esto solo era posible si teníamos en nuestro poder su misma voluntad, la voluntad de Dios. Porque la sola voluntad humana que nos hacía imagen y semejanza de Él no era capaz de contener lo que Dios quería darnos. Porque ¿cómo puede una voluntad creada contener a una voluntad increada? ¿Cómo puede contener una voluntad finita, es decir, que tiene principio y fin, a una voluntad infinita? ¿Cómo puede encerrar una voluntad limitada a una voluntad sin límites? Era imposible. Pero Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es la perfección infinita. Y cuando Él ama, se da así como Él es. ¿Cómo podía darse enteramente y ser enteramente recibido si no había algo o alguien del tamaño de Dios que pudiera recibir a Dios? Y Él inventó esto, este regalo. Pues démosle al hombre nuestra misma voluntad. Como gracia, nosotros poseemos la voluntad de Dios, nuestra voluntad la poseemos y somos ella por naturaleza, pues démosla al hombre por gracia, como regalo. Y pongamos al hombre a la prueba para ver si la quiere. Porque si ha de ser como nosotros, lo ha de ser libremente. Y por eso la prueba en el paraíso. Y por eso luego la prueba a Job. Y por eso la prueba a nuestra Madre Santísima desde el instante de su concepción. Y por eso tu prueba y la mía. Porque el misterio de Dios, que es lo que Dios quiere darme, Él no me lo impone a la fuerza, sino que me lo ofrece. Y me ha dado la capacidad de poder decirle si lo quiero o no lo quiero. Ese es el libre albedrío. Y soy libre si le digo sí. Y soy esclavo si le digo no. Pero el ser libre o esclavo lo escojo yo. Él me dio la posibilidad de ser una cosa o la otra. Ese honor nos ha dado el Creador, de tener vida eterna o muerte eterna. Tú lo decides. Pero para tener la vida eterna en el modo que Dios quiere dártela, era necesario que el hombre tuviera la divina voluntad reinante en él como reina en Dios. Y así fue en el principio. Y conocemos el resultado de la prueba. Y quizás poco a poco y con el tiempo entenderemos de qué dimensiones fue la consecuencia del pecado original. Se perdió un reino que no es de este mundo, se perdió una voluntad divina, y perdido esto quedó el hombre todo enfermo, todo debilitado, todo tarado. Si quieres ver cómo quedó el hombre, dale una paseadita al Evangelio y ve mirando cuando Jesús empieza a predicar qué es lo que se encuentra por ahí. ¿Qué encontró? Ciegos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos, posesos, endemoniados, muertos. Eso es lo que es la consecuencia de que el hombre viva sin voluntad divina. Nos volvemos ciegos, sordos, mudos, paralíticos, endemoniados. Un monstruo, que no era esta la finalidad de la creación del hombre y la mujer, en la que Dios se complació tanto y dijo que era muy bella.
Y era bellísima porque no solo el hombre era su imagen y semejanza, sino que estaba dotado por regalo de la santidad y justicia original, que era este don de la perfecta comunión de la divina voluntad con la voluntad humana. En ese primer hombre y esa primera mujer se cumple lo que dice luego decenas o centenas de siglos después el Papa Benedicto, vicario de Cristo, que dice que el amor perfecto consiste, y es el que viven los primeros padres, en que la voluntad de Dios sea mi voluntad. Así que en el paraíso, donde el amor perfecto está presente, la clave, el por qué eso es el paraíso y ahí está todo perfecto, es porque la voluntad de Dios es la voluntad de los primeros padres. Esto se les dio por regalo. Este es el principio. Ahora ese regalo tienen que, con un acto de obediencia, confirmarlo. Y por eso son puestos a la prueba. Y el diablo es la ocasión de la que el Señor se sirve para ponerlos a prueba. Y les viene a proponer que desobedezcan la voluntad de Dios y caen en la trampa. Pero no solo al viejo Adán se le puso a prueba, también al nuevo Adán y a la nueva Eva se les puso a prueba. A nuestro Señor, ¿qué viene a hacer el diablo? Muchas veces, de muchas maneras, y algún día conoceremos cuántos intentos hizo por apartar al hombre Jesús, que tiene una voluntad humana, de la voluntad de su Padre. Pero hay una que está en el Evangelio, y es cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para que sea tentado. ¿Y las tentaciones en qué consisten? Las tentaciones consisten en que Jesús, en síntesis, no haga la voluntad de su Padre. Porque el Padre no le ha dado de tarea que multiplique y convierta las piedras en panes. El Padre no le ha dicho, ni está escrito en el libro de Jesús, que Él tiene que venir a hacer show acá en la tierra y aventarse desde la cumbre del templo para que todos lo vean y le aplaudan. El Padre no ha enviado al Hijo en el libro que dice Jesús, según está escrito de mí en tu libro. Ahí no está escrito que Jesús tenga que postrarse delante del diablo para poseer todos los reinos de la tierra. Pero esto es lo que el diablo le viene a proponer. Mira, has hecho ya mucho ayuno, llevas 40 días. No tienes que ir a la panadería, hombre, tú eres Dios. Tú tienes poder, tú dile a estas piedras que se vuelvan panes y ya está hecho. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le dice, mira, ¿por qué no te subes a la cumbre del templo? Tú tienes poderes, la gente te va a apreciar mucho si tú les muestras los poderes que tienes. Además, la Escritura dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Así que la Escritura dice que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Tú lánzate del templo así delante de toda la gente y verás cómo todos te aplauden y te siguen. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego le presenta todos los reinos de la tierra, el poder. Todos los reinos de la tierra me pertenecen. Póstrate y adórame. Y todos los reinos de la tierra serán tuyos. A un solo Dios servirás y a un solo Dios adorarás. El diablo, que se la sabe todas y que se sabe la Escritura de memoria, con la Escritura tienta al Señor. Y Jesús, con la misma Escritura, lo rechaza. El corazón de todas las tentaciones era apartar a Jesús del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y luego Pedro, su apóstol,
luego que confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, cuando Jesús pregunta en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen lo que decían los periódicos y las telenovelas de aquel tiempo acerca de él. Luego pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló la carne y la sangre, la Santa Teresita del Niño Jesús. Tú estás triste. No tiene nada que ver con lo que está pasando y con lo que está viendo. Pedro, ¿qué está viendo? A un hombre que es muy santo, muy sabio, con mucha autoridad, pero nada más. Eso es lo que los ojos de la carne ven. Y sin embargo, él confiesa algo que los ojos y las manos y los sentidos del cuerpo no perciben ni ven. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y por eso dice Jesús, bienaventurado tú, porque esto que estás diciendo no viene de ti, Pedro. No es porque eres el mejor pescador de Galilea y porque tienes 40 años y ya has recorrido mundo por lo que estás diciendo esto. Esto no te lo revela la carne, tu humanidad. No viene de ahí, ni la sangre, ni tu voluntad. Es mi Padre del cielo el que te lo ha revelado. Y por eso yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y entonces Jesús empieza a hablar por primera vez de su pasión. Empieza a hablar de su pasión, y Pedro, el que acaba de decirle, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Pedro se lo lleva aparte y le dice, maestro, qué cruz ni qué 8 cuartos, ni hablar de eso. Eso no te puede ocurrir aquí. Te volviste loco, Jesús. Y Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. ¿Por qué Jesús aparta a su apóstol Pedro de sí mismo? Porque Pedro lo quiere apartar de la voluntad de su Padre. Tú no hablas según Dios, por eso eres Satanás, sino según los hombres. ¿Qué le dijo nuestro Señor niño a María y a José cuando se queda en el templo y lo reprenden a Jesús por no haberles avisado? ¿Por qué me buscabais? ¿Que no sabíais que yo he venido a ocuparme de las cosas de mi Padre? Así que a Jesús no lo puedes sacar ni desviar de la voluntad del Padre, porque Él a eso ha venido. Es el único modo de restaurar y restablecer en el orden y recapitular todas las cosas, volviendo a poner todo en el orden querido por su voluntad. Y Jesús no se apartará de esa voluntad divina ni un milímetro. Venga de quien venga la propuesta. Y porque no se aparta ni un milímetro de la voluntad de su Padre, por eso dice Jesús, dice el Papa Benedicto, somos divinos. Por eso hemos sido liberados, redimidos, por eso la tierra se volvió cielo, por eso las puertas del cielo han sido de nuevo abiertas y por eso tenemos ahora acceso a ese reino eterno que perdieron los primeros padres. Y la voluntad eterna de Dios, el máximo don dado por Dios a la criatura, puede ser tuyo de nuevo. ¿Qué hace falta para que lo sea? Que lo quieras, para empezar. Que lo quieras,
que lo conozcas, que lo ames, porque así solo puedes poseerlo. Nadie ama lo que no conoce, nadie posee lo que no conoce y no ama. Así que para que la divina voluntad, que es la voluntad de tu Padre, del Hijo y del Espíritu, sea tu voluntad, doctrina dada por el Papa, que todavía está vivo, Papa Benedicto, que no ha dejado de ser Papa, pero que está orando por la Iglesia y por el Papa Francisco, para que él, que está más fuerte que él, pueda llevar a cabo la obra que en este momento hace falta realizar. El Papa Benedicto, que es un sol luminosísimo de santidad y de teología, es el resumen de toda la teología de todos los siglos de la historia de la Iglesia. Él me dice: la perfección, Padre Carlos, no es que te sometas a la voluntad de Dios, sino que la divina voluntad sea tu voluntad. Y si quieres comprender a Jesús, que te redimió y que te ama infinitamente, asómate a Getsemaní, porque lo que pasó ahí es lo más profundo que la Sagrada Escritura tiene que decirnos del Verbo hecho carne, del Redentor y Salvador del mundo. Y medita en eso, y únete a ese acto en el que Jesús, entregando su voluntad al Padre, a nombre nuestro y de todos y de todo, vuelve a poner todo en orden. Y estate con Él. Por eso Jesús, y nos lo explica el Papa Benedicto de manera bellísima, toda la escena del Getsemaní, mira cómo Él te llama para que estés con Él en ese momento. Es el momento más grande a partir de ese momento, hasta que Él termina la vida y dice: Padre, todo está cumplido. Todo está cumplido. Únete a Él en esto, que es la consumación de la obra del Mesías sobre la tierra, cuando ha hecho y realizado y culminado una nueva creación junto con su madre, que está al pie de la cruz junto con Él. Únete a Él, acompáñalo en lo que está haciendo, porque Él quiere tu compañía, porque Él quiere tu fiat, Él quiere que tú digas la parte que a ti te toca decir en esto, para que todo lo que Él mereció para ti no esté solo en Él, sino esté en ti. Luego más tarde diría San Pablo: yo cumplo y sufro en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Pablo, ¿qué dices? ¿Le falta algo a la pasión de Cristo? ¿Qué no dijo Jesús en la cruz? Todo está cumplido. ¿Qué nos entregó sin medida Jesús para cumplir la voluntad de su Padre? ¿Cómo que le falta algo a la pasión de Cristo? Pues sí le falta, y es palabra de Dios. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Que sea tu pasión, eso es lo que le falta. Que la pasión de Cristo sea tu pasión. Y no será tu pasión sin tu voluntad. ¿Qué le falta a la Eucaristía? Padre, ¿cómo que le falta algo a la Eucaristía? ¿Le puede faltar algo? Sí. Que la Eucaristía esté en ti es lo que le falta. Porque eso no sucede automáticamente. Cuando yo consagro hostias, no quedan encerradas en el corazón de ustedes, se quedan en el altar. Y si tú no te levantas y vienes a recibir la comunión, las hostias se quedan en el altar y luego en el sagrario. Pero esa hostia destinada para ti no viene a ti, y tú no te vas convirtiendo en una hostia viva, que es para lo cual han quedado consagradas las hostias sacramentales, para que tú te conviertas en una hostia viviente. Para eso es que hay que comer a Jesús. Pero esto no pasa si tú no vienes, no te formas,
no estás preparado, no amas a Jesús, no tienes fe, y porque tienes todo eso, te acercas a recibirlo y te lo llevas contigo. Y Él deja de estar en el sagrario de piedras y de metal para entrar a vivir en el sagrario caliente de tu corazón, que palpita, que le dice que lo amas, que confías en Él, que te unes con Él, que lo adoras. Cuánto más bello es el sagrario de cada corazón humano que los sagrarios, aunque sean de oro, donde Él se queda. Y Jesús no se quedó en los sagrarios para quedarse ahí. Ahí está prisionero. Y Él no quiere ser prisionero de un pedazo de metal, quiere ser prisionero de un corazón que lo conoce, que lo reconoce, que lo adora y que lo ama y que lo quiere con Él. Eso es lo que le falta a la Eucaristía, y eso le falta al nacimiento de Jesús y a su concepción y a su vida oculta y a su vida pública y a sus sacramentos, que están donde está la presencia de Él.